Mis hermanos, amigos, familia Jinetes de Jesús, le damos la bienvenida y yo le invito a que hoy vaya al libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 13. Es el capítulo más corto de esos 65 capítulos que tiene el libro de Isaías. Y hay una versión que dice visión, llamamiento de Isaías, y en otra versión dice la visión del Señor contemplada por Isaías. Entonces oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos permites, Dios, a través del poder del Espíritu Santo, llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje, Señor, de rearguir de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Y oramos, Dios, para que hoy, mientras haya la transmisión, haya liberación, sanidad, restauración en cada persona, que pueda ver a través de la palabra tu rostro, Señor. Y aquel que no te conozca, Señor, que hoy te conozca, Señor, porque tú eres el que está llamando, te estás inclinando, Señor, a mirar hacia la tierra, a ver si hay alguno bueno, Señor, para ponerlo al servicio tuyo, Señor. Pero la Biblia dice que no hay ni uno solo, Señor, solamente justo Jesús. Pero a través de justo Jesús tú miras en misericordia a los hombres, Dios. Te pedimos, Rey, que te glorifiques y añadas bendición a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le estaba diciendo, capítulo 6, versículos de 1 al 13, visión y llamamiento de Isaías, o la visión del Señor contemplada por Isaías. Cómo Dios le da una visión al profeta Isaías, siendo un hombre que venía sirviéndole al Señor ya durante, hablemos de 5 capítulos, donde haya estado confrontando al pueblo de Israel con su pecado. Habla del juicio y la redención de Jerusalén, juicio de Jehová contra los soberbios, reinado universal de Jehová y juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Era un hombre que Dios estaba utilizando en confrontarlo en juicio. Pero también nos habla de el futuro glorioso de Jerusalén. Nos habla de la parábola de la viña, que lo vimos hace 15 días. Y hoy entramos a este llamado y visión de Isaías. Como les decía, era un hombre que ya llevaba tiempo sirviéndole al Señor, pero lo hacía en sus fuerzas, no había entendido el propósito de Dios. Y en los primeros versículos estaremos viendo el tiempo, el lugar, la persona y la gloria de Dios y la santidad del Señor que vio Isaías. Dice en el versículo 1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Aquí vemos cómo Isaías empieza la narrativa de este capítulo con una noticia triste. Nos lleva a un funeral. Piensen que ese funeral puede ser el funeral de su ser querido o una situación adversa. Y él tiene las puestas, su mirada, sus manos, todo en las fuerzas del rey Usías. El rey Usías es descendiente del rey David y fue el último rey bueno que hubo, o que tuvo Judá, o que tuvo Israel. Pero después de su muerte se perdió la gloria de Dios, porque de ahí para arriba todos los hombres o todos los reyes fueron malos, actuaron mal delante de Dios. Entonces podemos ver que así como Usías murió, también se murió la gloria de Dios para ellos. Él gobernó durante 52 años y podríamos estudiarlo, o si usted lo puede estudiar. Durante esos 52 años Dios bendijo materialmente y prosperó al pueblo de Israel, de acuerdo a la promesa que Dios le había dado. Pero el profesor Deish dice que al morir Usías también murió la gloria de Dios y hasta este momento no ha sido recuperada. Y por eso vemos la situación que vive el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero podemos decir que en su momento de aflicción, al ver la muerte de Usías, Isaías puede estar pensando: mi rey ha muerto y ahora todo se va a desmoronar. Por eso nosotros, cuando pasamos ante una situación adversa, llámese la que se llame, pensamos que la situación se va a ir al piso, se va a desmoronar, porque tenemos puesta la mirada en las personas. En este caso, Usías tenía la mirada sobre el rey Usías. Pero podemos ver que después de eso Israel sería llevado cautivo. Vendría la depresión, venía el hambre e infinidad de cosas por causa del pecado del pueblo de Israel. Pero Isaías hizo lo correcto, fue a buscar la presencia de Dios. ¿A dónde? A la sinagoga, al lugar secreto.
porque el profeta era el que podía entrar al lugar santísimo. Pero usted tiene a través de Cristo la posibilidad de hacer lo que dice el Salmo 29, versículo 9, parte B. En su templo todo proclama su gloria. Entonces Dios, a través de la muerte del Señor Jesucristo, podemos entrar a la presencia de Dios. Y aquí Isaías descubrió que el verdadero rey no estaba muerto. La gente pensaba que el Salvador iba a ser el rey David o alguno de sus descendientes, pero hasta este momento, al encontrarse Isaías en su momento de aflicción y de dolor, se dio cuenta que Dios estaba en el lugar santísimo. Mire lo que dice el versículo 1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. O sea que Dios estaba en el trono. Él pudo darse cuenta que había puesto la mirada en el rey, y Isaías lo decía en el capítulo 2, versículo 22, que si ponemos la confianza en el hombre, ese hombre tarde o temprano va a morir. Su aliento deja de respirar. Por eso es fácil que nosotros podemos entender que una persona en toda su capacidad hoy está alentada, hoy está viva, le dio un infarto y se murió. No pudo respirar más. Entonces ponemos la confianza en el ser humano y el ser humano pierde. En cambio Dios no pierde. Entonces podemos ver que Isaías se enfrentaba a una nueva historia con el pueblo de Israel, sabiendo que era mano derecha del rey Usías y todo estaba llevado hacia el mal, hacia la destrucción. Pero podemos ver que como este hombre buscó la presencia de Dios, y eso es lo que nos falta a nosotros hoy en día como iglesia, como creyentes, porque aquí la Biblia le está hablando al creyente. Busque la presencia de Dios. Todo está en la presencia de Dios. No busque en la capacidad primero de los hombres, sino busque primero la presencia de Dios para que el Señor sea el que le dé la guianza. El Señor Jesucristo decía que la cizaña y el trigo estarían aquí, porque Jesús dijo también que cosas peores vendrán. Entonces aquí podemos ver que Isaías tenía que enfrentar a una situación complicada en la nación de Israel, pero buscó la presencia de Dios. Miren cómo Jesús lo expresa en Mateo 13:30, dice que la cizaña iba a ser sembrada entre el trigo y él iba a permitir que ambas, tanto la cizaña como el trigo, crecieran. Y sabemos que en el final de los tiempos Jesucristo cogería la cosecha. La cizaña iría al fuego eterno, pero el trigo iría hacia el cielo. Entonces aquí, a través de Isaías, Dios nos está llevando a que tenemos que seguir proclamando la palabra, llevar el mensaje de salvación. La palabra de Dios tiene que seguir corriendo. La cosecha va a ser inmensa, pero la cosecha la da el Señor. Nosotros tenemos solamente encargarnos de llevar el mensaje. Pero póngase a pensar usted qué mensaje está llevando usted. De acuerdo a su situación, de acuerdo a su problema, ¿usted está sembrando semillas? ¿Usted está regando la semilla? La palabra dice que uno riega, uno siembra, otro riega, pero el fruto lo da el Señor, para que otro recoja. Nosotros viendo cuando mucha gente le hemos sembrado la palabra, hay mucha gente que ha dado fruto, otros han retrocedido atrás, pero solamente está en la posición de la tierra que son ellos como tal. Pero Dios aquí está hablándole a Isaías que tenía que cambiar, y por eso le permitió ver ¿qué? Esta visión. ¿Cuántas personas a través de esta transmisión en vivo pueden conocer a Jesucristo? Muchas, a través de un mensaje. Muchas veces se hace más tarea en el internet que aquí en la misma iglesia, porque le pueden estar viendo cientos o miles de personas en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. La pueden ver hoy, en 8 días, en 15 días, este video lo pueden ver, y Dios le puede hablar a esa persona. Más aquí hablándole poco a poco a las personas, se edifica la iglesia cuando la gente tiene la posición de estudiar. Entonces el mensaje hoy está llegando a cualquier parte del mundo y puede tocar a cualquier persona, y entre ellos también puede haber mucha cizaña, gente que puede estar hablando de una manera a la otra, pero el trigo va a seguir avanzando. La palabra de Dios sigue avanzando, porque esos son los tiempos que Dios está utilizando. Antiguamente los viajes misioneros de Pablo y cada uno de estos misioneros eran a pie, no tenían el internet, no tenían este tipo de cosas, pero hoy podemos tocar a muchas personas de acuerdo a como Dios lo demanda, porque la palabra se siembra y Dios sigue trabajando. Pero la gente no puede decir que no se les ha predicado. Dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su orla de su manto llenaba el templo.
lo segundo que tenemos que descubrir es la gloria de Dios, el poder de Dios. La gente como Isaías estaba viendo la iglesia y solamente estaba dando un mensaje que Dios le daba, mas no había visto la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines se encuentran alrededor del trono de Dios. Dice que con sus alas cubrían el rostro de Dios. Y hay muy pocas partes en que la Biblia habla sobre los serafines y los querubines. La palabra seraf significa quemar, abrazar. Y la palabra serafín podría traducirse como los que arden. Están en contraste con los querubines. Y los serafines descubren el pecado y los querubines protegen la santidad de Dios. Entonces vemos que cada uno tenía, a través de cubrir el rostro del Señor con sus alas, cada uno tenía un propósito. El serafín es activo y el querubín es pasivo. La ofrenda que estaba haciendo aquí más adelante tenemos que ver que tiene una función en la que hace este serafín. También se habla de los querubines y los serafines en el libro de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis como las criaturas vivientes. Dios no contemporiza ni transigirá con el pecado. Él no comparte el pecado con nadie porque Él es santo. Pero Él tiene pensado y va a arrancar el pecado de esta tierra, de su universo. ¿Para qué? Para que puedan vivir en santidad. El pecado es lo que lleva a la gente a que tengan sus canas, que tengan problemas, que tengan dolores y enfermedades, porque eso es por causa del pecado. Pero aquel que rompe todo eso es el Señor Jesucristo y nos lleva a darnos libertad. Porque el objetivo de Dios es destruir el pecado, no al pecador, al pecado, para que la gente pueda ver su gloria. Pero eso solamente se manifiesta a través de ¿qué? De conocer al Señor Jesucristo. Y que eso fue lo que hizo Isaías cuando fue a la sinagoga a orar. Y la gente hoy en día solamente le hablan de un Dios de amor, pero tiene que también conocer la santidad y la justicia de Dios, porque Dios es un Dios santo, pero actúa en juicio contra el pecado. Dios no nos está pidiendo que le pidamos disculpas por su forma de ser, no, es el pecado que nosotros el que nos aleja de Dios. Y por eso, mi hermano y amigo, Dios puede salvarlo a usted. Él dice: vuelvas a enemistar con Dios, tendrás paz. O sea, quiere decir que por causa del pecado somos ¿qué? Enemigos de Dios. Mire lo que dice Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene del Padre sino por mí. Él quiere acercarse a usted. ¿Será que en este momento Él se está acercando a usted? ¿Será que su oración ferviente es que lo quiere conocer? O de pronto usted hoy dijo: no tenía nada más que hacer y me puse a ver este video, pero no ha entendido que Dios lo está utilizando para que usted pueda hablar con Él y pueda ver su gloria. Mire lo que dice el versículo 13. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Aquí como vemos ver cómo se repite la palabra santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queremos decir que esa santidad está en el lugar más alto y sublime, y nosotros estamos postrados aquí en la tierra por causa del pecado. Pero solamente en buscar la oración podemos subir a ese nivel espiritual al que Dios quiere que lleguemos para que nuestras vidas puedan ser cambiadas. Si no nos acercamos a través de Jesús, está complicado. Y la gente le dice: ah, sí, el señor de la barba larga, el jefe, el bacancito, él es mi parcero. Miren la forma como se expresa de Jesús, donde no hay respeto. Se habla con él como si hablaran de cualquier parroquiano, y así no es. Tenemos que buscar la presencia de Dios solamente a través de Cristo. ¿Pero Cristo qué? Vivo, muerto y resucitado. Si no nos acercamos a la persona de Cristo, las oraciones van a ser en vano. Solamente la misericordia de Dios es la que nos ha estado acompañando hasta el día de hoy. Juan lo decía en el capítulo 6, versículo 6, parte B: nadie viene al Padre sino por mí. Si usted es hijo de Dios, puede entrar con libertad a la presencia de Dios y en confianza al trono de Dios de la gracia, pero de otra manera no puede acercarse. Ahí es donde estamos equivocados. Versículo 4: los cimientos de los umbrales se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Aquí podemos ver de la voz cómo al clamar Isaías y ver la presencia de Dios
y ver los serafines clamando, lo llevó a ver la presencia de Dios, a ver la santidad de Dios. ¿Usted ha visto la santidad de Dios cuando usted está orando? ¿O solamente cierra los ojos y está pensando en Dios, yo te amo, yo te adoro, yo te exalto, mi problema es este, mi problema es aquel? Isaías tenía un problema, pero los mismos serafines le mostraron que Dios es santo, que Dios es justo y que no está acolitándole el pecado a nadie. Mire lo que dice el versículo 5, ya lo habla Isaías, dice: entonces dije, hablando Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, el Señor de los ejércitos. Hasta este momento, Isaías no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Había solamente estado asistiendo a la sinagoga, asistiendo a la iglesia, predicando el evangelio, pero estaba transmitiendo solamente el logos, la palabra normal. Y la palabra hace su efecto. La misma palabra lo decía cuando Jesús confrontaba a los hacedores de maldad, que le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, nosotros predicamos, sanamos, echamos demonios fuera en tu nombre. Y Jesús dijo: pero yo a ustedes no los conocí. Así estaba Isaías, estaba solamente predicando la palabra. Aunque estaba en el propósito de Dios, no había conocido a Dios. Pero esta palabra que había leído Isaías no había revolucionado su vida. Él seguía siendo el mismo hombre de antes, porque él reconoce que era un hombre de labios inmundos y vivía en un pueblo de labios inmundos. O sea, él reconoció su pecado y reconoció que su humanidad, la gente que vivía al lado, también era gente pecadora. Y pudo ver realmente cómo era la presencia de Dios y la santidad de Dios. Y esta visión le reveló su condición cuando pudo contemplar a Dios para verse a sí mismo. Cuando nosotros, mis hermanos, vemos a Dios en nuestra magnitud, podemos entender que Dios es el que está orando en nosotros. Porque a través de la palabra, si nosotros vemos al Señor, es cuando nos confronta quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y de pronto estamos viniendo a la iglesia, y me incluyo ahí, y seguimos siendo los mismos. No hemos mejorado, no hemos cambiado. ¿Por qué? Porque solamente nos interesa seguir siendo lo que somos. Estamos agradando al mundo y que la gente de la iglesia nos vea como si fuéramos normales. La gente no está viendo quién es Dios. No están viendo su poder. No han podido contemplar a Dios porque están más buscando a Dios por su situación, no por su condición. Hoy podemos ver que la Biblia es la que nos lleva y nos muestra, a la luz de la palabra, quiénes somos. Y yo le invito a que usted reflexione quién es delante de Dios. Y si usted no puede entenderlo, porque pronto Isaías no lo va a entender, pues le invito a que lea la Biblia. Al usted leer la Biblia, Dios le va a hablar. Mire lo que dice Juan, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. ¿Qué es luz? Vivir a través de la palabra. E Isaías pudo experimentar quién era a través de leer la Biblia, que era una obra sin terminar, era una obra inconclusa. Estaba en un proceso en el que Dios lo había llamado, pero nunca había visto al Señor. Yo le pregunto, ¿usted ha visto al Señor, amigo mío? Esta experiencia no solamente fue del profeta Isaías. Usted puede ver como un hombre justo, que decía que era justo, era Job. Pero cuando vio la presencia de Dios, dijo: me aborrezco a mí mismo. Él decía que era justo porque se defendía ante sus amigos que lo condenaban y lo juzgaban, que él estaba viviendo lo que estaba viviendo era por causa del pecado. Y yo decía: puedo decir que soy un hombre justo. Pero cuando vio la gloria de Dios, pudo ver que era un pecador. Job 34:5 dice: por lo que yo sé, soy un hombre justo. O sea, él mismo se estaba calificando como hombre justo porque era un buen esposo, un buen padre, un buen empresario, una buena persona. Hacía obras, pero delante de Dios tenía problemas. Aunque él, al enfrentarse con sus amigos, mostró su propia justicia y se mostró a ellos como un hombre justo. Pero cuando vio la gloria de Dios en el problema, en la dificultad que estamos viviendo, busquémoslo no por la solución del problema,
Busquemos a Dios, porque Dios... Miren lo que dice Job en 42:5-6, después de que ya estaba terminando su problema y su proceso que estaba viviendo. Dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando él vio la presencia de Dios, dice: ahora te veo y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Reconoció su pecado, reconoció su maldad, y pudo ver la luz de Jesús reflejada en su rostro. Y eso es lo que hoy en día como iglesia necesitamos: tener la presencia de Dios, poder tener esa visión y saber que la sangre de Jesucristo, al confesar nuestros pecados, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Muchos hombres también pudieron tener esa experiencia. El apóstol Juan lo dice en Apocalipsis, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, cuando pudo ver al Señor. Y Juan andó con Jesús, caminó con Jesús, pero espiritualmente no había visto la gloria del Señor. Dice: cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Lo encuentran en Apocalipsis 1:7. Otra persona que tuvo esta experiencia fue el profeta Daniel. En el libro dice, capítulo 10, versículo 8: quedé pues solo ante esta gran visión, no me quedaron fuerzas en mí, antes bien mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Aquí él perdió toda su capacidad, toda su fuerza cuando conoció al Señor. Otro que también vivió esta experiencia fue el apóstol Pablo. Él exaltaba de su poder, de su señorío, haciendo justicia propia, matando a cristianos. Pero cuando vio al Señor, mire lo que dice en Filipenses 3:7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Él vio la necesidad de profesar a Cristo. Él vio la necesidad de ver que era otra persona. ¿Realmente hemos visto a Jesucristo? ¿Por qué dice usted de pronto lucho con este pecado o con el otro? Esa lucha que tenemos a diario, pero tenemos que ver a Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Aquí podemos ver cómo ese carbón encendido representa y fue sacado del altar, y representa a quién, a la persona del Señor Jesucristo. Porque el único que nos puede limpiar y que nos puede cambiar nuestra naturaleza y santificarnos es el Señor Jesús. Miren lo que dice en versículo 7: tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. ¿Cuál era el pecado? Era un hombre de labios impuros. Predicaba y de pronto en sus momentos de libertad estaba con sus amigos diciendo malas palabras, porque la impureza o las palabras maldicientes van más allá, y el Señor lo confronta con eso. Y él dice: soy un hombre de labios impuros, reconoce su pecado. Mire lo que dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como les decía, este carbón encendido es simbólico del Señor Jesucristo. Y Él fue el que estaba sentado en el trono alto y sublime. Él fue el que levantado sobre una cruz. Él tuvo que llevarlo, cuando usted lo pueda leer en Isaías 52. Isaías 53, por eso es como Jesucristo fue exaltado en una cruz. Pero no entendemos el precio que pagó en la cruz. Él fue el que descendió y volvió a subir al cielo. Juan 1:29 dice que para él poder llegar a hacer eso, tuvo que hacerse humano, igual que usted y que yo, pero no cometer pecado, para poder llegar a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte fue la que lo llevó a eso. Y así fue la forma en que los labios impuros de Isaías fueron limpiados. Y podemos ver que al colocar este carbón, aunque es en la parte física, demuestra que hubo un cambio interno en Isaías. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, ¿qué hablaba este hombre? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Cuáles eran sus ideas? ¿O qué es lo que habla usted? Por eso se le decía rato, una cosa es cuando hablamos con los hermanitos aquí en la iglesia y levantamos las manos y todos somos santos, todos somos dignos. Pero cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en otro campo de la ciudad,
volvemos a ser hombres y mujeres de labios impuros e inmundos. Y estamos rodeados de gente de labios impuros e inmundos. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que él dijo, ay de mí que soy un hombre muerto. Y Pablo lo decía en Romanos 7:24, un hombre que no había terminado la obra todavía. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está, mi hermano. La Biblia dice que queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo porque es el pecado que mora en nosotros. Y Pablo en ese momento no era un pecador, era un cristiano que estaba en un proceso aprendiendo a diario a morir. Porque por eso él decía, el morir es ganancia. Y tenía que morir a sí mismo para poder ¿qué? Que Cristo creciera en él. El mismo evangelista Juan Bautista decía, tengo que menguar para que él crezca. Tenemos que menguar para que el Señor crezca y tenemos que dejar nuestra pecaminosidad e incapacidad para agradar a Dios. Por sí mismo no vamos a lograrlo. Tenemos que tener en cuenta que solamente la muerte y redención de Cristo es lo que vale. Aquí no vale el nacimiento de Cristo, aquí vale la muerte de Cristo, donde pagó un alto precio por el perdón de pecados. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, capítulo 21, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí dice, si alguno se limpia. Pero ¿cómo se limpia? Así como me limpio yo, confesando nuestro pecado. Solamente Él es el que nos limpia. Pero si confesamos nuestro pecado. Dice, y dispuesto para toda buena obra. Por eso es que muchas veces las personas no hacen la obra del Señor, porque están apaciguados. Están consintiendo sus pecados secretos. Y por eso tenemos que trabajar, mi hermano, y a todos los del grupo se les ha dado un libro que se llama Los pecados secretos. Trabajen en sí mismo. ¿Cuál es ese pecado secreto que le está impidiendo hacer la labor? Volvamos a Isaías. ¿Cuál era su pecado secreto? Era un hombre de labios impuros. Pero aquí el Señor limpió sus labios y lo puso a hablar de una manera diferente, lo puso a pensar de una manera diferente. Y yo quiero, mi hermano, y le pido a Dios que hoy usted pueda pensar de una manera diferente. Estamos en un mundo de labios inmundos. Estamos viviendo en un mundo de gente de labios inmundos y pecadora. Miren lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. Aquí él pudo ver la gloria de Dios, pudo ver la magnitud del poder de Dios y escuchar que Dios le dijo, ¿a quién enviaré? Está hablando singular. Pero después dice, ¿y quién irá por nosotros? Plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Isaías, en su naturaleza de haber sido confrontado con el Señor, no por emociones. Acuérdense que Pedro decía, yo iré con usted hasta la muerte, yo por aquí, yo por allá, y después lo negó. ¿Cuánta gente dice lo mismo por emociones? Y Isaías llevaba 5 capítulos sirviéndole al Señor, pero no ha tenido un encuentro personal con Él. Pero cuando tiene ese encuentro personal con el Señor y es confrontado con su pecado perdonado, dice, entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí está el detalle tremendo de Isaías. Escuchó el llamado de Dios. Aquí no lo está llamando una iglesia X ni un pastor Y. Aquí lo está llamando a Dios a usted para que usted asuma un llamado. Pero siempre y cuando usted en ese momento de dificultad o aflicción que está viviendo, busque al Señor, no por la solución del problema, sino por la solución de su problema. Su problema es que está apartado de Cristo. Por eso decía él, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Imagínense el problema tan tremendo de ser enemigos de Dios. ¿Usted no ha sentido la necesidad de eso? Mi hermano, tenemos que ser limpios. Dios nunca va a utilizar un vaso impuro. Nunca. Dios bendice solamente su palabra y por la misericordia de Dios yo estoy predicando aquí. Por la misericordia de Dios usted está viendo este video, por la misericordia de Dios usted está aquí sentado en la iglesia. Pero él dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tenga en cuenta, mi hermano, que la respuesta tiene que ser, Señor, envíame a mí. Porque cuando usted está escuchando el mensaje como muchas personas y pasa derecho, les entra por un oído y sale por el otro, porque son llamados pero no son escogidos. Entonces tener en cuenta
que si confesamos nuestros pecados nos lleva a decir y a trabajar para el Señor. Mire lo que dice el versículo 9. Cuando ya Isaías recibe su visión y viene un mensaje que es bastante perturbador, es un mensaje bastante ilógico o un mensaje bastante extraño. Y dijo: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Este mensaje era extraño. No porque Dios endurezca los corazones de las personas ya están endurecidas en sus corazones por causa del pecado. Acuérdese lo que dice el libro de Ezequiel: yo quitaré ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne y sangre sensible a mi voz. Nosotros vivimos y nacemos apartados de Dios por causa del pecado, pero para eso tuvo que venir Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 10: embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya sanidad para él. Estas personas que sus corazones están endurecidos, que están ciegos, que están muertos espiritualmente, solamente pueden tener vida a través de la presencia de Dios. Un muerto no siente, un muerto no hace nada por sí mismo, es inerte, pero Dios tiene que venir a darle vida y vida en abundancia. Él lo dice: el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. ¿Cuál es esa vida en abundancia? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos apartados ¿de qué? Del Señor. Pero aquí viene la diferencia, mi hermano. La tarea de Isaías era comunicar al pueblo el mensaje de la luz, y él simplemente aquí le estaba mostrando que todos eran ciegos, estaban sordos. Y Jesús lo decía en Mateo 13, 14, 15, cuando dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sus corazones, sus oídos, sus ojos estaban cerrados a la palabra de Dios. Yo no sé si usted se acuerda cuando niño jugaba a congelado y usted quedaba tieso, tiene que ir con un amiguito y decirle descongelado. Así pasa, Dios tiene que decir así, descongelado. Tome vida. Pensemos en un ejemplo en el campo. El campesino de noche va con su linterna al granero y cuando prende la luz, lo primero que se activa son los ratones, porque le tienen miedo a la luz, porque se han acostumbrado solamente a la oscuridad y salen huyendo, o sea que el campesino los vea, escuchan que están corriendo. Pero también podemos ver que cuando se alumbra esa linterna, se mueven las aves que han venido a esconderse, a buscar refugio en la noche, y ellas empiezan a cantar. Así pasa cuando Jesucristo aparece en nuestros corazones. La luz de la palabra alumbra nuestros corazones y empezamos a alabar al Señor. Aquí la rata se asusta por lo que le produjo la luz, pero la rata ya era rata antes de que llegara la luz. El pájaro era pájaro antes de que llegara la luz. Solamente la reacción de que al manifestarse la luz, cada uno hace una actitud diferente. La rata huye y el pájaro empieza a cantar cuando ve la luz. Porque la Biblia dice que Jesús es el ¿qué? La luz del mundo. Y en su presencia las aves cantan y los ratones huyen. Entonces podemos ver, mis hermanos, que en este momento su alabanza es hacia ¿qué? Hacia sus problemas, hacia su dificultad. Dios no le causa la ceguera a nadie y Dios no endurece el corazón de nadie. Pero cuando Él alumbra el corazón de alguien que está muerto en sus delitos y pecados, es cuando Él viene y la persona reacciona. Y eso fue lo que le pasó aquí al profeta Isaías. Él pudo ver que su refugio estaba en el Señor. ¿Hoy usted está realmente en el Señor? Mire lo que dice 2 Corintios, donde Pablo lo está repitiendo, 2 Corintios 2, 14 y 16. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva
en triunfo, y que por medio de nosotros nos manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Aquí está hablando que nosotros, usted y yo, somos olor fragante. ¿Cuándo qué? Cuando predicamos la palabra. Cuando llevamos el mensaje. Dice, palabra de vida, miren lo tremendo, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Habrá gente a las que le predicaremos y correrán a Cristo y serán salvos, pero otros huirán de la presencia de Dios, irán a la muerte, a una muerte sin Cristo. Dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Ahí es donde viene mi hermano, mi hermana, que tenemos que estudiar la Biblia. Hoy a la gente se le está invitando al arrepentimiento. Y puede que usted aquí en la iglesia, puede que usted allá en su casa que está viendo este video, no lo tome en cuenta. O puede que usted diga, y realmente tiene razón, estoy mal delante de Dios y me arrepiento de mi condición. Señor, perdóname que soy pecador, que reconozco que Jesucristo vino y murió y resucitó, pagó su precio de sangre para perdonarme mis pecados. Pero puede que usted diga, eso es solo carreta, porque está ciego, porque está muerto en sus delitos y pecados y no tuvo la posibilidad de asumir o de recibir la palabra. Entonces, si usted entró hoy a esta iglesia, o usted está viendo este video y al terminar este video sigue haciendo la persona igual, no va a tener argumentos el día que usted muera y llegue al juicio final. No, a mí no me predicaron de Cristo. Isaías se le predicó de Cristo, lo reconoció y tuvo su encuentro personal con Jesús. Usted puede ver al rey David en el Salmo 22, tuvo su encuentro personal con Jesucristo y pudo ver cómo Jesucristo murió en la cruz. Y por eso él lo decía, vamos cerrando, 2 Corintios 14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva al triunfo. La palabra dice que nos lleva de victoria en victoria. ¿Cuántas personas, mis hermanos, como les decía, hoy pueden estar viendo este video? Y sus vidas pueden ser cambiadas. Y ojalá se acerquen y busquen una iglesia de sana doctrina y digan, ¿sabe qué? Quiero congregarme aquí. Quiero aprender más de la palabra. Reconocí que Jesucristo es mi Salvador. Pero otros van a rechazar a Jesús. Y la Biblia lo dijo. Se sembró la semilla de la cizaña y se sembró la semilla del trigo. ¿Usted es cizaña o usted es trigo? Porque dice que tarde o temprano Él la separará. La cizaña irá al fuego eterno, mas el trigo irá a la gloria de Dios. Entonces, si usted no ha visto la gloria de Dios al estar recibiendo el mensaje, pues mi hermano, es una responsabilidad. La soberanía de Dios a través del poder de su gloria, hoy le está hablando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Entonces, por ende, mi hermano y mi hermana, hoy le invito a que reconozcan a Jesús y búsquenos. Ahí estamos en las redes. Busque su iglesia más cercana y pregúntele a Dios. Gracias, Dios. ¿Listo? ¿Listo?